Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoramos, Jesús.
Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste. Buenos días, hermanos, hermanas, y estoy agradecido a Dios que me permite esta mañana estar con cada uno de ustedes y también de estar en Colombia. Estoy agradecido con Dios, también con cada uno de ustedes, hermanos de Colombia, y de verdad estoy pasando buen tiempo en este lugar. Por la gracia de Dios también puedo como conocer, escuchar, ¿no? El testimonio de cada uno de los hermanos de acá de Colombia, cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de los hermanos de acá en Colombia, también con todo su corazón, como nos sirve, nos atiende. Yo estoy agradecido con Dios, de verdad. Yo vine por el campamento, ¿no? A este lugar y Colombia, y aún sigo acá en Colombia. Y para los que no me conocen, soy el evangelista Carlos Acosta de Perú. Yo también, por la gracia de Dios, en este tiempo me encuentro en Perú, en una iglesia, ¿no? De Lima a 8 horas, en una provincia al norte de Perú, Chimbote. Y de verdad, solo por la gracia de Dios, yo también puedo no estar como evangelista, nada por mí mismo. Y en esta mañana yo quisiera que compartamos la palabra de Dios. Vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a ver Efesios, capítulo 2.
versículo 1 en adelante. Sí, vamos a ver la palabra de Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hemos leído el libro de Efesios capítulo 2, del 1 al 9, al 10, perdón. Y yo también estoy agradecido a Dios también con la iglesia, y de verdad puedo ver el amor de Dios hacia mi persona, también hacia mi familia y hacia cada uno de ustedes y hacia el mundo entero. No puedo ver el amor de Dios tan grande. Yo también hace poco, el día martes por la mañana, y falleció mi abuelo. Y de verdad el papá de mi papá, ¿no? Él tenía como 90 años. Y de verdad, ¿no? Y él también como tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad de poder escuchar el evangelio. Aún yo también estando acá en Colombia, yo pensaba, ¿no? Un poco cómo sería para que ellos también puedan, ¿no? Mi familia pueda escuchar el evangelio. Y estoy muy agradecido, ¿no? Con Dios. Dios abrió el corazón de mi tía, la hermana que estaba a cargo de mi abuelo, para ella también no poder aceptar la invitación de un siervo de nuestra misión para poder compartir el evangelio, ¿no? En el funeral. Y de verdad, gracias a Dios, mi familia, como casi todos estaban escuchando la palabra de Dios, ¿no? Siervos de Dios. En Lima el pastor envió un evangelista para poder compartir el evangelio. Por eso yo estoy muy agradecido a Dios también con la iglesia, ¿no? Por esta parte, compartía mi familia atentamente, escuchaba la palabra de Dios por causa, ¿no? Del velorio de mi abuelo. Y de verdad, aunque yo no estoy, pero puedo ver, ¿no? Cómo Dios se preocupa, Dios permite que en este momento así un poco difícil para la familia, como ellos puedan conectar su corazón con la palabra. Luego yo llamaba, conversaba con mi tía, y como que ella también estaba muy agradecida. Gracias por enviar al pastor, el siervo de Dios, para que nos comparta la palabra, así ella decía. Yo me enteré así, ¿no? Por mi hermana, van a venir a compartir de la iglesia, así ella me decía, ¿no? Por eso yo estoy agradecido a Dios también. Y también esta mañana, este tiempo, yo también pensaba, meditaba, ¿no? Sobre el fin de la vida, también el propósito por el cual Dios nos ha llamado, porque también aún estamos en este mundo. Yo también recordaba, ¿no? En este tiempo, al ver el fallecimiento de mi abuelo, yo pensaba sobre muerte. Y también pensaba un poco sobre, ¿no? No sé si ustedes han escuchado sobre los tres deseos del rey de Alejandro Magno, ¿cierto? El grande.
Y él en su vida, cerca a su muerte, como él pidió, ¿no? Tres deseos, reunió a sus generales y como él pedía tres deseos en su vida. Y uno de sus deseos, como era, ¿no? Que su ataúd sea cargado por los mejores médicos del mundo el día de su funeral, el día de su muerte. Y otro de sus deseos era, ¿no? Que por el camino, ¿no? Delante de su ataúd sea derramado, ¿no? Todas las joyas, alhajas, bienes que él había conquistado, había adquirido, ¿no? En este mundo. Y otro de sus deseos era que sus manos no sean balanceadas hacia afuera de su ataúd, abiertas. Y uno de sus generales, como le preguntó, ¿no? ¿Qué quería decir o qué quería expresar? Entonces él, por esta parte, como expresando, ¿no? Que él decía, ¿no? Que su ataúd sea cargado por los mejores médicos del mundo, que quería mostrar, ¿no? Que ante la muerte, ni el mejor médico, nadie puede hacer nada. Y el otro de sus deseos, que los bienes no sean esparcidos por la calle, por el camino, como oro, plata, alhajas, todo, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Que nada, todo lo que él conquistó, obtuvo en este mundo, queda en este mundo. Y el otro, ¿no? Deseo de que sus manos sean balanceadas hacia fuera de su ataúd, abiertas. El que quería mostrar, ¿no? Al mundo entero que él vino con la mano vacía y con la mano vacía va. Nada trae, nada lleva. Y lo más importante, ¿no? En nuestra vida, como es el tiempo, ¿no? El tiempo que Dios nos permite estar en este mundo, ¿no? Para poder anunciar el Evangelio. Porque Dios quiere, ¿no? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿no? Por medio de la verdad, conociendo el Evangelio, la obra de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por nuestra vida. Yo también, ¿no? Cuando escuchaba el Evangelio por primera vez, Dios me hacía ver, ah, Carlos, tú estás muerto. Dios me hacía ver mi condición, que yo nací en este mundo, nací muerto espiritualmente, nací muerto, separado, desconectado de Dios por causa del pecado. Y de verdad yo también un día, ¿no? Recibí la promesa de Dios. Dios me dio una palabra y por esa palabra yo también mucho tiempo dudaba cómo ingresar al seminario y Dios me permitió, Timoteo, ¿no? Ser sobrio sobre todas las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios me permitió esa palabra una mañana leyendo la Biblia. Cuando yo recibí esa palabra, aún dentro de mi corazón había mucha lucha, como en ese tiempo también Pastor Shin estaba de México, estaba en Perú. Entonces, cuando yo recibí esa palabra, entonces dentro de mi corazón, como yo pensaba, no, creo que yo debo de ingresar al seminario. Y de repente en ese tiempo tuve la comunión con un hermano y un evangelista. Entonces él me dijo, no, no hay problema, usted así como hermano común puede servir a Dios, no es necesariamente entrar. Así él me dijo, no, depende, ¿no? Así él me habló. Usted también puede servir así, como hermano común también, anunciar el evangelio. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces está bien. Entonces dentro yo pensaba en mi corazón, bueno, si es la voluntad de Dios que ingrese al seminario, algún día entraré, pero que no sea por mi deseo, por mi sentimiento, que no sea mi querer, así yo tenía esa parte en mi corazón, así yo pensaba y así yo meditaba. Pero de repente un día, ¿no? Así pensando, meditando, pasaba el tiempo trabajando la construcción, como a veces no encontraba sentido a la vida. Decía, no, ah, Dios, para esto tú me salvaste, tú me llamaste para vivir de esta manera. Sí, yo como a veces reclamaba a Dios en el trabajo. A veces me tocaba hacer algunos trabajos en partes altas, a los costados había abismos, no vacíos.
Y en esa parte, cuando yo miraba esa parte, yo meditaba. Y meditaba en esa parte, pero luego también meditaba, ¿no? En la promesa de Dios. Y un día en un campamento que hubo en un colegio, de repente yo conversaba, ¿no? Con algunos compañeros, amigos, hermanos, y conversaba sobre el seminario. Pastor Daniel también estaba llamando, invitando al seminario. Aunque yo tenía la promesa, pero aún estaba como callado, no expresaba. De repente conversando así con unos compañeros, un día me tocó como hacer el servicio de estacionamiento. Y luego yo conversaba con ellos una mañana, yo encontré esta promesa, Dios dice que sea sobrio, que haga obra de evangelista, pero yo no quiero entrar al seminario por mi querer, así yo conversaba. Si es la voluntad de Dios, Dios se manifestará algún día, así yo conversaba con los hermanos en una mañana. Entonces, luego en esa mañana, luego en la tarde, de repente, Pastor Daniel como bajó del carro con el expositor, porque era un evento, teníamos una campaña. Luego el pastor llamando, de repente se quedó un poco atrás del expositor. Luego, en ese momento el pastor me llamó, hermano, venga, venga, así me llamó. Entonces, cuando el pastor me llamó, entonces yo pensaba, ahora, ¿qué pasó para que el pastor me llama así dentro de mi corazón? Entonces, el momento cuando el pastor Daniel me llamaba, me decía, hermano, ¿por qué no ingresa al seminario? ¿Por qué no sirve a Dios? Así me decía, ¿no? ¿Por qué no ingresa al seminario? No hay mejor carrera que servir a Dios, ingresar al seminario. Él sabía, ¿no? Que yo estaba trabajando en la construcción. Él me decía, ¿no? ¿Acaso si usted ingresa al seminario, la construcción se va a acabar? La construcción va a continuar. Usted ingrese al seminario, sirva a Dios juntos con su esposa, así el pastor me decía, me hablaba, me decía, aunque yo no tengo muchas cosas, pero soy feliz, así el pastor me decía, me expresaba. De repente, en ese momento yo me quedé totalmente callado, me quedé callado. Luego él me dijo, no, yo no tengo muchas cosas, pero soy feliz. ¿Usted quiere ver cuánto tengo? Así él me decía. De repente sacó su billetera, abrió, me enseñó. De repente, ese momento el pastor solamente tenía como 5 soles en su bolsillo. Él me decía, yo no tengo dinero, pero ahora no tengo mucho dinero, pero soy feliz. Así me habló. Y luego también así conversando, ¿no? Con mi esposa, nosotros, al inicio mi esposa tampoco no quería ingresar al seminario. Decía, no, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a pasar? Así. Pero luego ella aceptando nuestra palabra, teniendo la comunión, ella también podía ingresar al seminario. Y de verdad, durante el tiempo que hemos estado en el seminario, también de verdad, estamos viendo, ¿no? La obra de Dios, cómo Dios trabaja en la vida de sus siervos, también en cada país, como este tiempo también, ¿no? Acá en Colombia, como Dios ha trabajado, se ha hecho en varios lugares el campamento mundial, como Dios ha guardado, ha proveído, ¿no? Las cosas también. Y de verdad yo también así mirando esta parte, estoy muy agradecido con Dios, aunque mis hermanos también hace tiempo ellos escucharon el Evangelio, pero por el pensamiento, las aflicciones de este mundo también se apartaron, ¿no? Un poco de la iglesia, pero ese tiempo como por medio de la situación de mi abuelo, como ellos podían también escuchar, no escuchar la palabra, aunque al inicio también ellos, cuando yo ingresé al seminario, ellos no estaban de acuerdo. Ningunos, cómo vas a vivir, qué va a hacer de tus hijos, cómo van a estudiar, tú vas a entrar a ese lugar, no hay ningún sueldo, no hay nada, ¿cómo vas a vivir? ¿Qué va a hacer de tus hijos? Van a sufrir así. Ellos me hablaban de esa manera, pero ahora muy diferente, me dicen, tus hijos tan grandes, tan jóvenes, pero todo gracias a Dios, Dios guardó, Dios cuidó esa parte, ¿no? De ellos también, la vida de mí también. Y yo también cuando escuchaba el Evangelio, Dios me hizo ver, no, Carlos, tú estás muerto. Un día cuando el evangelista me predicaba la palabra, entonces me hizo ver, ¿no? Que teniendo el pecado yo estaba muerto,
Dios no me escuchaba. Me compartió San Juan, capítulo 9, versículo 31. Como dice, no, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, cuando yo escuché esa palabra, como totalmente yo quedé paralizado. Yo pensaba, no, que Dios escucha a todos, Dios está en todas partes, así yo pensaba. Pero luego al ver la palabra de Dios ya me quedé totalmente paralizado. Entonces yo le decía al evangelista que me compartía la palabra, evangelista, entonces si Dios no me oye, nada bueno puedo hacer, entonces, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Me quedé totalmente paralizado, ¿no? Cuando escuché la palabra y solamente él me decía, no solamente usted venga a la iglesia, escuche la palabra de Dios, nada más, yo voy a orar por usted, así me compartía, me hablaba. Y de verdad no muy importante Dios por medio de la palabra, como me podía no dar la vida. Y mirando la Biblia no hay una manera por la cual también uno puede recibir la vida. De verdad, no yo por medio de la palabra. Por eso, muy importante, ustedes saben quién puede oír la voz del Hijo de Dios. ¿Quién puede recibir la vida? ¿Quién puede recibir la vida? ¿Quién? ¿Quién? Y yo también esta parte muchas veces he meditado, ¿no? Algunos dicen, no, los que escuchan, los vivos, pero la Biblia, ¿quién dice? Los muertos. Dice, ahora es la hora donde los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, dice, ¿cierto? Y los que lo oyeren, vivirán, dice. Así es San Juan capítulo 5, 25, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta, no, teniendo el pecado yo estoy muerto. Por eso el evangelista solamente me decía, no, usted solamente venga, escuche la palabra de Dios. De verdad yo me di cuenta, yo estoy muerto. Entonces tengo que oír la palabra de Dios. Y mirando acá, como hemos leído Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y mirándonos antes de conocer el Evangelio, yo solamente he vivido según el príncipe, ¿no? De la potestad del aire, según mi pensamiento, según mi deseo, ¿no? Yo nunca pensé participar, entrar a una iglesia evangélica siendo joven. Yo antes, cuando estaba en el mundo, yo en primer lugar pensaba, yo en primer lugar voy a divertirme de este mundo, voy a ir a la fiesta. Un día un amigo me dijo, Carlos, si pasamos un día frente a una iglesia evangélica. Y este amigo me dijo un día, "Oye, Carlos, nosotros, ¿cuándo ingresaremos estaremos en una iglesia, así, escuchando la palabra?" Y le dije, no, cuando me case, después de haberme divertido, ahí yo creo que voy a ingresar a la iglesia ya cuando tengo una edad más avanzada. Ahora soy joven, todavía tengo que divertirme. Así yo hablaba, ¿no? Con él. Pero luego fue lo contrario, ¿no? Yo entré a la iglesia, conocí la misión, recibí la salvación siendo joven antes de casarme. Yo pensaba, no, primero me voy a casar, luego voy a divertir, después voy a ir a una iglesia evangélica, pero Dios hizo diferente a mí, al pensamiento, al punto de vista mío. Y luego acá, como dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Luego versículo 4 dice, pero Dios que es rico en su misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy
salvos. Acá puedo ver, ¿no?, el amor de Dios. Dios es rico, dice, en misericordia, con su gran amor, dice, con que nos amó. Nosotros estando muertos, nuestros delitos y pecados, por medio de la Biblia, podemos ver, ¿no?, el amor de Dios hacia nosotros, hacia el mundo entero. Como San Juan capítulo 3 versículo 16, dice, no, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel, dice, que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Podemos ver, ¿no?, el amor de Dios. Dios dio a su Hijo Jesucristo para nosotros también, creyendo en Él, en lo que Él hizo, nosotros también podamos, ¿no?, tener la vida eterna, podamos ser felices. El propósito, ¿no?, por el cual Dios mandó a Jesucristo a este mundo, vamos a ver. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, versículo 22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados? ¿Quién llevó, dice, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Acá dice, ¿no?, ¿quién llevó? Nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver, ¿no?, el amor de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para llevar todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso la palabra de Dios dice, no, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por nosotros mismos. Yo también, Dios me hacía ver, no, Carlos, tú no eres salvo por ti mismo, sino tú no eres libre del pecado porque tú hiciste algo. Dios me hace ver, no, yo no hice nada, Él hizo todo. Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, cargó todos mis pecados y Él llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero, a la cruz. Por eso yo también me puedo encontrar limpio, sin pecado, soy justificado, así como cada uno de ustedes, ¿no?, los que han creído en el Evangelio. De verdad, yo también puedo ver el amor tan grande de Dios, como Dios hizo, ¿no? Su único hijo sacrificó para mí, y no solamente para mí, no, sino para el mundo entero también. Bueno, vamos a ver el versículo, Efesios capítulo 2, versículo, versículo 6. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. También dice, Dios nos ha resucitado con Cristo, también nos ha hecho sentar, dice, en los lugares celestiales. Somos del reino celestial, somos del reino de Dios. Por Jesucristo nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Luego, versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acá la Biblia de Dios dice, no somos salvos por gracia, por la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, por gracia. De verdad, nosotros no hicimos nada, por gracia, por la fe. La Biblia dice la fe, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos? La Biblia dice el justo por la fe vivirá. Mientras estemos en este mundo, la Biblia dice no, el justo por la fe vivirá.
Nosotros miramos el libro de Romanos 10:17 también. Habla sobre esta parte, dice, la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por eso es muy importante siempre nosotros los hijos de Dios cada mañana poder escuchar, leer la Biblia, muy importante, ¿cierto? Nosotros para poder vivir por la fe. En nuestra vida siempre hay las situaciones, hay las dificultades, pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios, podemos ser libres de las situaciones, de las dificultades, también de las enfermedades. Quizá algunos de tiempo tienen la dificultad, tienen la enfermedad, la situación en su vida. Pero si se conecta a su corazón con la palabra de Dios, con el siervo de Dios, entonces va a ser libre de las situaciones. Yo también hoy día meditaba un poco sobre la mujer de flujo de sangre. Ella 12 años, ella sufría, ¿no? Pero ella un día escuchó hablar de Jesús, oyó, dice la Biblia. Y por la fe, ella podía ser libre de esta enfermedad, de este flujo de sangre. Durante 12 años ella había buscado la manera humanamente de solucionar por medio del médico, pero nunca pudo lograr, ¿cierto? Pero ella un día escuchó hablar de Jesús, entonces ella se acercó, creyó, entonces de esa manera podía ser curada, podía ser libre de ese azote por la fe, por el oír la palabra de Dios. Por eso es muy importante en nuestra vida, ¿no? Es poder escuchar, ¿no? La fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero dice, el justo por la fe vivirá. Por eso siempre nosotros debemos de congregar a la iglesia, poder escuchar la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas veces quedamos ahí, yo soy justo, soy salvo, soy perfecto. Solamente nos quedamos ahí, pero no llevamos la vida de creencia, no nos conectamos con Dios, con la palabra, con los siervos. Muchas veces por eso sufrimos, nuestra vida se llena de oscuridad por causa de no estar no conectado con la palabra de Dios, no tener la promesa de Dios en el corazón. Muchas veces somos atrapados por la situación. Luego vamos a ver acá el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque dice, no por obras, nosotros no hicimos nada. Yo también en este campamento mundial yo escuchaba el testimonio del pastor Oxopar, pastor compartía sobre este misionero, el misionero Juan Choi, cómo él también no podía ser recuperado, podía ser libre de la muerte, de la picadura del escorpión, él estaba muriendo, pero él también